Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este precioso sábado, que podamos disfrutar de sus ricas y abundantes bendiciones y que juntos podamos deleitarnos en este glorioso sábado del estudio de la palabra de Dios. Hay un pensador que dijo en una oportunidad: la Biblia es la única ventana en este mundo por el cual podemos contemplar la eternidad. La Biblia es la única ventana en este mundo por el cual podemos contemplar la eternidad. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Querido Padre y soberano Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por este maravilloso sábado que nos das. Gracias porque a través de este medio podemos escudriñar tu palabra. Bendice a cada hijo tuyo, Padre bendito. Tú conoces sus necesidades, conoces sus angustias, conoces sus aflicciones. Amado Padre, por favor, suple todas estas dificultades por las cuales atraviesa tu pueblo. Tú eres el gran Dios todopoderoso. Tú eres el Dios Dios grande. Tú eres el Dios que siempre está para auxiliarnos. Gracias por escucharnos, bendito Padre. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, una vez más, un sábado más, Dios nos da la oportunidad de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Y vamos a escudriñarlas. Vamos a utilizar nuestras Sagradas Escrituras. Yo quiero invitarlos para que vayamos al libro de Isaías, donde fuera nuestra lectura bíblica, en el capítulo número 55, libro del profeta Isaías, capítulo número 55, y leeremos su verso número 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, y su verso número 6. Es un verso o un versículo muy conocido por nosotros. Hoy vamos a tratar de escudriñar un poco este versículo. Luego lo vamos a cotejar con una historia tremenda que encontramos en el libro de Lucas y nos vamos a dar cuenta cómo Dios se manifiesta, cómo Dios no se olvida de nosotros. Dice el verso número 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Llamadle en tanto esté cercano. Cuando nosotros vamos al hebreo y escudriñamos esa palabra buscar, en su traducción original, en hebreo es sadrach, que además significa frecuentar, significa buscar, preguntar. Específicamente, dadrach significa adorar. Podemos decir entonces que todo ferviente adorador será incansable en buscar la presencia de Dios. Si un minero durante toda su vida se esfuerza por encontrar la perla más grande y queda satisfecho hasta encontrarla, ¿cuánto más nosotros debemos de esforzarnos por buscar esa perla preciosa? Esa perla preciosa que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran capitán. Hasta tener ese encuentro personal con Él, es el momento en que nosotros debemos de quedar satisfechos. Queridos hermanos, queridos amigos, aún desde las dificultades, nosotros debemos buscar a Dios. Escuche bien. Aún desde las dificultades, nosotros debemos de buscar a Dios.
Y yo quiero invitarlos para que vayamos al libro de Lucas, a su capítulo número 1. Y en él vamos a encontrar las grandes dificultades por las cuales atravesó una pareja. Pero esto no significó dejar de buscar a Dios. La integridad delante de Dios no implica, querido hermano, ausencia de dificultades. Escuche bien. La integridad delante de Dios no implica ausencia de dificultades. Capítulo número 1 y su verso número 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero el verso 7 inicia con un pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Qué situación complicada, amados hermanos, de esta pareja. Las Escrituras nos describen a Zacarías y a Elizabeth como cristianos justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Pero no tenían hijo, o no tenían hijos. El nacimiento o el no nacimiento de un hijo seguramente llevó a esta pareja, a este matrimonio, a hacerse preguntas que probablemente usted también se ha hecho. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hicimos de mal? Cuando se casaron estos jóvenes, lo hicieron con muchas expectativas, pero pasaron los años y la esperanza desfalleció. La palabra del Señor dice, eran ya de edad avanzada. Querido hermano, la actitud ante los problemas debería de determinar nuestro servicio a Dios. ¿Qué fue lo que hizo esta pareja? Zacarías, un sacerdote. Elizabeth, esposa de sacerdote, una mujer ejemplar. El verso 8 dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La palabra del Señor no nos dice con exactitud si eran las 9 de la mañana o eran las 3 de la tarde. Lo cierto era que era momento de ingresar al lugar santo y ofrecer el incienso. Esta pareja, conformada por Zacarías y Elizabeth, pasaron varias facetas en su vida. Facetas difíciles, sin llegar a dudas murmuraciones de sus vecinos, aún de sus propios familiares. Desde la mentalidad judía, el no tener hijo era una señal de un castigo divino por algún pecado secreto. Sin embargo, el tener un hijo era una bendición.
sin llegar a duda, esta pareja fue rechazada en ciertos círculos sociales. Tal vez se burlaron de ella. Hoy en día diríamos, tal vez le hicieron bullying. Su propia lucha de fe. Pero esto no hizo murmurar a aquella mujer llamada Elizabeth. No se quejó por lo que estaba sucediendo en su vida, ni se volvió atrás. Igualmente su marido Zacarías. Zacarías hubiera tenido las suficientes excusas para abandonar el servicio del Señor. Pero esa crisis que estaban pasando no los hizo negar la bondad y la soberanía que Dios inspiraba en sus vidas. Aunque no entendían por qué el Señor no les había dado la oportunidad de ser padres, pero ellos seguían adelante en la misión que Dios les había encomendado. Jesús en una ocasión le dijo a Tomás, en el capítulo número 20 y el verso número 29 del libro de Juan: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero, amados hermanos, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios omnisciente. Dios conoce toda la ciencia. Dios es un Dios omnipresente. Dios puede estar en todos los lugares. El Salmo 139 dice que aún si estuviéramos en el sepulcro, ahí el Señor nos verá. Porque los justos que descansan en los sepulcros, el Señor no los ha olvidado. Dios los tiene en su lista. Dios los tiene en su registro. Dios es omnipotente. Él lo puede hacer todo. Él es el Todopoderoso. Pero Dios también es un Dios santo. Un Dios todopoderoso. Los tiempos de Dios, el tiempo que Dios tiene diseñado en el cielo para cada uno de nosotros, se manifiesta cuando nosotros menos lo pensemos. Capítulo 1, siempre del libro de Lucas. Hoy vamos a estudiar bastante el capítulo número 1 del libro de Lucas. Usted, después de que termine de escuchar esta predicación, puede escudriñarlo detenidamente y sin llegar a duda va a sacar muchas más lecciones que las que estamos sacando en este momento. Versículo número 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. En el idioma griego aparecen varias traducciones para lo que es la palabra tiempo. Se le apareció, dice, un ángel del Señor puesto en pie a su lado derecho, a la hora de estar en el lugar santo, quemando el incienso que se elevaba como símbolo de las oraciones que se elevan hoy al cielo por los hijos que claman. El tiempo. Aquí, amados hermanos, hay varios significados de la palabra tiempo. En hebreo se le da la connotación de tiempo a la palabra kairos. Y kairos en griego significa el momento oportuno, el tiempo favorable, el tiempo señalado. Ah, mi querido hermano, Zacarías estaba en el momento indicado y en el momento señalado. Era un momento oportuno para que escuchara la voz de Dios. En griego, tiempo se maneja con la palabra cronos, de la cual viene lo que nosotros hoy conocemos como cronómetro. Es el lapso de tiempo, es el momento, es una ocasión. Y de ahí se origina lo que nosotros conocemos como cronómetro. Cairo, en hebreo, es el tiempo de Dios.
marca la calidad de ese tiempo. Cronos nos marca la cantidad. Lo primero que es Kairos nos implica el tiempo de Dios. Y Cronos nos implica el tiempo del hombre. El plan de Dios, de un Dios de redentor diseñado en el cielo, estaba justamente, escuche bien la palabra, estaba justamente en el momento oportuno para que desde el cielo se escuchara la voz que Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, nacería 6 meses antes de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a este mundo para salvarnos. Dios siempre sabe lo que hace. Por eso, busca a Dios en todo tiempo. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Nuestras oraciones, no importa cuándo las haya hecho, siempre van a conservar un poder ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Siempre van a tener una respuesta. El verso 12 del capítulo 1 del libro de Lucas dice que Zacarías se turbó al verlo. Al ver al ángel, que el ángel le hablaba, Zacarías se turbó y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dice: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¡Qué maravilloso! Tiempo, momento, motivo y nombre del hijo. En el contexto, nos puede decir que probablemente tanto Zacarías como Elizabeth, al haber transcurrido los años, habían dejado ya de orar por un hijo. Habían ya olvidado ese tema. Habían dejado de pensar ya en un milagro. Pero con el pasar de los días y del tiempo, tal vez perdieron esa esperanza. ¿Sabía usted que la palabra Zacarías significa recordado por Dios? Esto indica que Dios no se había olvidado de este matrimonio. Dios ama tanto los matrimonios. Dios fue el que hizo el primer matrimonio. No olvide, Zacarías significa recordado por Dios, porque cuando estemos dando la conclusión probablemente le vamos a preguntar. Zacarías, recordado por Dios. Elizabeth significa juramento de Dios. Es decir, Dios cumpliría su plan en aquella familia. Ahí estaba un hijo recordado de Dios. Había también un juramento ante Dios en el nombre de Elizabeth. El ángel le informó a Zacarías que sus oraciones estaban delante de Dios. No habían sido olvidadas. Sus oraciones estaban delante de Dios. Y había llegado el momento oportuno. Había llegado Kairos, que significa tiempo en hebreo, para dar la respuesta. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Juan. Lo que era imposible para Zacarías, para Elizabeth, para la familia de Zacarías, para la familia de Elizabeth, para sus amigos, para el pueblo en sí, para Dios era posible. Porque Dios es el Todopoderoso. Dios es misericordioso y Dios está interesado en darnos lo mejor. No olvidemos, Zacarías, recordado de Dios. Elizabeth, juramento de Dios. Y Juan,
Si yo le preguntara a usted, ¿qué significa Juan? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sabía usted que Juan significa gracia o misericordia del Señor? Gracia o misericordia. Eso fue lo que justamente Dios tuvo de Zacarías e Elizabeth. Gracia, misericordia. Y eso es lo que justamente Dios tiene de usted. Querida hermana, querido hermano, querido joven, querido adolescente. Dios tiene gracia, tiene misericordia de usted. Cuando Dios se manifiesta, amados hermanos, las bendiciones no solamente las aprovechan directamente, no solamente las aprovechó directamente este matrimonio, sino indirectamente. Esas bendiciones las disfrutaron muchas personas. El verso 14 dice: la voluntad perfecta de Dios es la mejor. La voluntad perfecta de Dios es la mejor. Y tendréis gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Ah, mis amados hermanos, ahora desaparece aquella tristeza en aquel matrimonio. Lamentablemente Zacarías no se lo pudo comentar a Elizabeth, amados hermanos. El relato dice que cuando esta información la recibió Zacarías, perdió el don del habla. Si no fue hasta después que él pudo contarle esto a su esposa. Pero la palabra del Señor dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sabía usted que cuando María visitó a Elizabeth, Juan ya le hizo el saludo a nuestro Señor Jesucristo aún desde del vientre de Elizabeth? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, a Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso, amados hermanos. Aquel niño no solamente era una bendición, iba a ser una bendición para aquel matrimonio, sino también para muchos judíos, para muchos israelitas. Verán la voluntad de Dios por muchas razones. El propósito y la gloria de Dios era que naciera aquel hombre llamado Juan el Bautista, aquel que anunciaría a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando crecieron ya en su juventud, nuestro Señor Jesucristo explicó, amados hermanos, y dijo unas palabras tan lindas de Juan el Bautista. Capítulo 11 del libro de San Mateo y su verso número 11. Utilice su Biblia, querido hermano. Capítulo número 11 del libro del Evangelio según San Mateo y su verso número 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, amados hermanos. Entre los hombres que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No había hijos. Ahora este hombre, no había nadie que lo superara, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entre los hombres nacidos de mujer no se levantará otro mayor que Juan el Bautista. Para nosotros, Dios permitió a Zacarías y a Elizabeth disfrutar la bendición de tener un hijo, de poder disfrutar de gozo y alegría. Pero también se regocijaron muchas otras personas. Zacarías e Elizabeth experimentaron la restauración y nuevas bendiciones.
Libro de Lucas, capítulo número 1 y su verso 24 y 25. El texto bíblico nos dice que Elizabeth concibió. Ella nunca había tenido esa experiencia. Dios, amados hermanos, nos sorprende con cosas nuevas cada mañana. Cada mañana dice que son nuevas sus misericordias. Y aun cuando no las estemos esperando, como le ocurrió a Elizabeth. Elizabeth dijo: el Señor se dignó en quitar mi afrenta. La palabra afrenta desde el griego nos indica descrédito, desgracia, vituperio, algo vergonzoso. A pesar del tiempo difícil que le tocó vivir a esta mujer, siempre buscó a Dios. Y esa debe ser tu actitud. Pero Dios restauró a aquel buen hombre, a aquella buena mujer. Dios levantó pendón en aquel matrimonio. Aquella esposa fue fértil y madre. Y ahora contaba con la gracia, que muchos juzgaban como una desgracia. Ahora contaba con la gracia de ser madre. Y madre no de cualquier hijo. Como padre, Zacarías ahora disfrutaba de su hijo. Y una gran responsabilidad, porque era un hijo especial. Ese hijo especial era un profeta del Señor. Era la voz del que clama en el desierto, enderezando el camino del Señor, o preparando el camino para el Señor. Según las apariencias externas, Zacarías y Elizabeth habían renunciado a sus esperanzas, pero el Señor no se había olvidado. Conocía los largos años de desilusión y nació el hijo de ellos con un nombre divino para ser el mejor y glorificado. Cuán tierno, cuán bondadoso y cuán lleno de amor y de compasión. Ese corazón del infinito amor de Dios para sus hijos. Dios, queridos hermanos, no dio a Zacarías y a Elizabeth un hijo común, sino un hijo que ocuparía un lugar encumbrado en la obra de Dios, desde la cual brillaría la luz del cielo como rayos claros y nítidos. Mensajes selectos en su página 27. Dios les daría un hijo que brillaría con la luz del cielo, con rayos claros y nítidos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Buscar a Dios debería de ser nuestro estilo de vida. Esa palabra ladrach, que es buscar en hebreo, amados hermanos, es llegar hasta las profundidades como llega el minero para encontrar la mejor perla. Nosotros tenemos esa perla preciosa. Como les decía al inicio, la Biblia es la ventana, la única ventana que nosotros tenemos para poder divisar la eternidad en el cielo. Y esto es lo que tenemos que hacer, escudriñar la palabra de Dios. Y no olvidemos que el ser íntegro ante Dios no nos justifica de que no vamos a tener dificultades. En la historia de Elizabeth y de Zacarías se repiten las palabras que se le dijeron a Job: hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal.
Zacarías y Elizabeth eran justos, dice, fieles guardadores de los mandamientos y las normas de Dios. Pero aunque había una dificultad, jamás renegaron eso. Aceptaron con humildad las críticas y las burlas del pueblo, pero siguieron en la misión que Dios les había encomendado. Zacarías, Dios recuerda, Dios no había olvidado a Zacarías. Elizabeth, un juramento de Dios. Dios, amados hermanos, cuando constituyó a la primera pareja en el huerto del Edén, dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Un juramento para los matrimonios. Eso significa, Elizabeth, juramento. Dios cumpliría lo que había jurado. Y Juan, amados hermanos, gracia, misericordia. Si unimos, amados hermanos, el significado de estas tres palabras, de estos tres nombres, podemos decir, Dios se recordó, cumplió su juramento por gracia y por misericordia. Busca a Dios. Dios se recuerda de ti. Dios no te ha olvidado. Probablemente no te llames Zacarías. Probablemente te llames Julián, te llames Pedro, te llames Iriaco. No importa cómo te llames. Dios está interesado en ti. Dios siempre se recuerda de ti. Jeremías dijo, Señor, tú lo conoces todo. Ven y visítame. ¿Te gustaría que en esta mañana Dios visitara tu vida, Dios visitara tu casa, Dios visitara a tus hijos? Que Dios en esta mañana te dijera a ti, no te he olvidado, yo me recuerdo de ti, sé quién eres, sé cómo te llamas, sé dónde vives, sé qué es lo que haces, sé qué hora te levantas y qué hora te acuestas, sé qué horas tomas tus sagradas escrituras para leerla. Busca a Dios, es un estilo de vida. Debemos identificarnos de tal manera que debemos de estar conscientes que Jesús es la fuente del agua de vida. Por lo tanto, si nosotros no nos alimentamos de esa fuente, nuestra vida se seca. No podemos caminar en este desierto si no nos alimentamos de la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento del fin está cerca. Y hoy Dios te demanda que te acerques al Maestro Divino. Él tiene un plan para ti. Busca a Dios en todo tiempo. Pero busca a Dios en el tiempo de calidad, en el kairos, en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. En el cronos es el espacio que medimos en el tiempo, pero a veces deja de ser de calidad y solamente se convierte en aburrimiento. Dios quiere hacer de ti un hombre de bien. Dios quiere hacer de ti una mujer fructífera. Dios quiere hacer de ti, querido joven, un joven de éxito. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Yo quiero invitarte para que donde estás te pongas de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que Dios pueda hacer su obra maravillosa en nosotros. Que nos dé paciencia para esperar ese tiempo de calidad. Probablemente has hecho oraciones que ya se te olvidaron. Has hecho peticiones a Dios que tú mismo ya las olvidaste. Pero Dios no las ha olvidado. Dios siempre te recuerda. Dios cumple su juramento porque tiene misericordia y quiere darte su gracia. Oremos. Querido Padre y soberano Dios que estás en los cielos, muchas gracias por este lindo sábado.
Gracias porque podemos disfrutar de Él. Gracias porque nos amas tanto. Aquí están tus hijos, Padre bendito. Probablemente en determinado momento de nuestra vida, nuestra fe ha flaqueado. En determinado momento de nuestra vida, hemos dudado de tus promesas. Hemos dudado de tu poder. Perdónanos, Padre bendito. Aquí están tus hijos. Si hay problemas de trabajo, si hay problemas de salud, si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas, oh Jehová de los ejércitos económicos, Padre bendito, acude a tus hijos y dales una solución. Pero Padre bendito, queremos implorarte por el mundo en este momento. Esta terrible pandemia que está llevando a tantos cuerpos al polvo de la tierra, que tiene a tantas familias llorando, que tiene a tantas familias con tanto miedo y tanto temor. Amado Padre, si nosotros somos una de esas familias, te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos, oh Dios, que tengas gracia. Así como le diste a Elizabeth y a Zacarías, a Juan, por gracia y misericordia, imploramos que tu gracia y tu misericordia nos cubran esta mañana. Gracias, Padre bendito, por escucharnos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser el capitán de nuestro barco. Nos encomendamos en tus manos de amor y misericordia. En el glorioso nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios los guarde en su divino amor. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Feliz sábado.